Listo, muchas gracias, Tania. Como les comentaba, su carrera profesional se ha orientado al desarrollo rural, planeación participativa y prevención de la corrupción a través de la difusión y capacitación en materia de Contraloría Social y ha desempeñado diversos cargos en la administración pública en el estado de San Luis Potosí. Asesora de los comités de Contraloría Social, ganadores del primero y segundo lugar en el concurso Premio Nacional de Contraloría Social, organizado por la Secretaría de la Función Pública en los años 2018 y 2021. Actualmente es directora de Contraloría Social y Participación Ciudadana en la Contraloría General del Estado de San Luis. Muchas gracias, Evangelina. Buenos días y agradecemos tu participación. A Buenos continuación, días, muchas gracias. También les presento al maestro Reinaldo Ramírez Torres, quien cuenta con una maestría en administración con énfasis en negocios por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Contaduría y Administración. Cuenta con una licenciatura en economía con especialidad en evaluación de proyectos, formado en diplomados de dirección general social para organizaciones de la sociedad civil, rendición de cuentas, auditoría social y participación ciudadana, así como presupuesto basado en resultados, entre otros. Él desde 1989 se desarrolla como gerente general de Desarrollo Rural San Luis Potosí, AC. Muchas gracias, Reinaldo, por tu participación el día de hoy. Buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Así también tendremos la participación de Lorena Sánchez Ortega, quien es asesora técnica en el proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, PROFESOC, implementado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, GIS, en alianza con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional del Desarrollo, AMEXID, y la Dirección General de Vinculación con organizaciones de la sociedad civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, donde coordina el área de participación ciudadana, diálogo e incidencia, además de desempeñar como punto focal de género a nivel de país en la GISA en México. Ella ha trabajado como coordinadora de proyectos para organizaciones sociales en temas de desarrollo local, acceso a derechos de género y educación para la paz y ha liderado programas e iniciativas de fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil en alianza con donantes nacionales e internacionales. Es licenciada en Psicología con enfoque social por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuenta con estudios de cooperación internacional al desarrollo por el Instituto Mora y el Ministerio de Economía de la provincia en Fujian, China, así como en políticas públicas y género por Flaxo. Es feminista y apasionada del tercer sector, experta en alianzas multiactor y convencida en las vías de participación ciudadana para mejores alternativas al desarrollo sostenible. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Lorena. Buen día. Buen día. Y por último, tendremos la participación de Alfredo Méndez Rocha, quien es socio fundador y director de proyectos de BIOS AC. Él es egresado de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se ha desarrollado profesionalmente en sociedad civil como consultor independiente y recientemente coordinó el proyecto Ojo Ciudadano al Turismo, el cual ganó el segundo lugar a nivel nacional del Premio de Contraloría Social en la categoría de Acciones Ciudadanas. Buenos días, Alfredo. Un gusto. Gracias. Y bueno, este es el panel que nos acompañará el día de hoy para hablar de las experiencias que han tenido en torno a la Contraloría Social. Y sin más por el momento, le cedo la palabra a Evangelina Jiménez. Adelante, Evangelina. Bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Como ya lo comentó nuestro moderador, mi nombre es Evangelina Jiménez Martínez. Estoy trabajando como directora de Contraloría Social en la Contraloría General del Estado. Y bueno, pues estoy aquí a sus órdenes. Yo creo que hablar de la Contraloría Social es un mundo de información. A lo largo de mi trayectoria en el servicio público, he tenido, pues, ahora sí que oportunidad de trabajar con temas diversos y relevantes. Sin embargo, uno de los temas más significativos ha sido precisamente la materia de Contraloría Social, que, pues, sabemos es un mecanismo de participación ciudadana
para la vigilancia de los diferentes programas sociales. Y bueno, como es el conocimiento pues ahora sí que de la gran mayoría a nivel nacional, internacional, que nuestro país enfrenta ahora sí que un mundo de corrupción. Ahora sí, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, tenemos una ola de corrupción muy marcada y esta ola de corrupción nos está demandando que haya mayor coordinación entre el gobierno y sociedad. Y bueno, la Contraloría Social forma parte de, ahora sí que es una materia que nos va a ayudar o nos ha ayudado a ir trabajando un poco en disminuir la corrupción, aunque los índices están, como nos marca la estadística del INEGI, en México el 56.7% de población de 18 años y más considera que la corrupción es un problema, que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa. En 2019, el 15.7% de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos fueron víctimas de corrupción. Y en ese mismo año, 6.154 servidoras y servidores públicos fueron sancionados. 46.6% estaban adscritos a instituciones de la Administración Pública Federal y el 55.4% a las administraciones públicas estatales. 5.1% de las empresas tuvieron experiencias directas de actos de corrupción en el 2020. Por lo tanto, vemos que la Contraloría Social, como mecanismo de participación ciudadana, pues nos da la oportunidad de abrir puertas para que haya vigilancia ciudadana, ¿sí? O sea, claro, sabemos que existen muchos obstáculos, o sea, unos obstáculos grandísimos para el cumplimiento de este mecanismo, porque dentro de las experiencias que hemos tenido, pues a las instituciones o a muchos participantes dentro del gobierno no les gusta, o sea, no les gusta mucho que haya participación ciudadana. Sabemos que a la participación ciudadana real, activa, pues inhibe ahora sí que los actos de corrupción. Desde el año de 1982 aproximadamente existen diferentes figuras de vigilancia. Como tenemos aquí en la pantalla, tenemos figuras de vigilancia como comités de Contraloría Social, observatorios ciudadanos, el aval ciudadano, testigo simulado, los testigos sociales. Sin embargo, por más figuras de vigilancia que haya, si no se cumple el marco legal, si no hay cumplimiento en el marco legal, en la normativa legal que respalda todo lo que son las acciones de Contraloría Social, difícilmente vamos a dejar que haya, o sea, vamos a evitar que haya actos de corrupción, porque pues sabemos bien que podemos tener 1000 leyes, reglas de operación, ahora sí que esquemas operativos de Contraloría Social, todo eso que podemos tener o que tenemos, porque existen los marcos legales, no se cumple en las instituciones, no cumplimos o no se cumple con lo que nos está marcando la ley. Por lo tanto, muchas veces ni siquiera, aunque no se cumpla, pasa nada. En las instituciones hemos detectado que en su mayoría cumplen parcialmente, o sea, en papel, pero no le dan a la gente, a los comités, a todas esas figuras de vigilancia, no les dan la información necesaria para que realmente puedan ellos participar en la vigilancia.
cumplen con papelitos, con las actas de entrega-recepción firmadas, selladas. Muchas veces las firmas son apócrifas. Y bueno, aquí tenemos una muestra de que esta es una obra no concluida. Esta obra no está concluida, pero ¿qué creen? Que ya está pagada al 100%, ya está toda la papelería que nos marca la norma, ya está lista, ya están firmadas las actas de entrega-recepción, ya están las facturas, ya está todo. Sin embargo, la obra está inconclusa. ¿Por qué? Porque sí, de pronto se forman los comités de Contraloría Social o las figuras que sean de vigilancia, pero estas no han sido dotadas de información. Cuando un comité o una figura de vigilancia no está dotada de información, son comités de escaparate. O sea, son comités meramente formulismos. Son comités que las instituciones las nombran o hacen el simulacro de que hay Contraloría Social, entendiendo la Contraloría Social como el control y vigilancia por parte de la sociedad. Y bueno, ahí es a donde entra, ahora sí que el trabajo de nosotros. Nosotros, como órgano estatal de control, la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí y el gobierno del Estado de San Luis Potosí, una línea principal, una de sus acciones principales en este nuevo gobierno es precisamente fortalecer la participación ciudadana, ¿sí? Y bueno, habíamos estado trabajando como hormiguitas, creemos que poco a poco vamos estamos avanzando en lo que es dotar a la gente de la información a donde ellos crean y sientan que es un derecho vigilar, ¿sí? Aquí en el estado, como lo muestra el mapita que tenemos por ahí, tenemos 58 municipios. De esos 58 municipios, tenemos 3 zonas indígenas, que es la Xijuy, la Tenec y la Náhuatl. Y bueno, pues creemos que esta es una gran tarea, aparte de lo difícil que es, ahora sí que hacer que la gente participe, estamos haciendo esfuerzos para que en el estado estas 3 etnias que tenemos, que están en la sierra, se doten de información. Ellos necesitan tener esa sensibilidad para sentir que la Contraloría Social es un derecho, ¿sí? Claro, no solamente las zonas indígenas. Comento que son 58 municipios los que tenemos aquí en el estado y estamos tratando de que se haga un muy buen fortalecimiento de la Contraloría Social. Actualmente, aquí en el órgano estatal de control, la Contraloría, contamos con personal certificado por el conocer y por el INCELCAP, el Instituto de Certificación en materia de Contraloría Social. Consideramos que es muy, muy, muy importante, indispensable, que el personal que es promotor de la Contraloría Social esté convencido y esté sensibilizado. Si los promotores de Contraloría Social no dotan de buena información, si no están sensibilizados, no podemos bajar la información a los comités. O sea, no podemos, si no hay sensibilidad, no vamos a tratar de que la gente sepa y le caiga el 20 de que son sus derechos. Como ciudadanos, todos tenemos el derecho de vigilar que todos los programas sociales de obra, de apoyo y de servicios, ahora sí que estén vigilados, ¿no?
Bueno, para no hacer tan largo este asunto, les comento que aquí todos los compañeros promotores que tenemos en la Contraloría General del Estado, en la Dirección de Contraloría Social, cuando vamos a capacitar a los comités, estos son los temas base de la Contraloría Social. Les hablamos del fundamento jurídico, de todo lo que son los aspectos normativos, de los cuales ellos tienen que sentir que es un marco legal que los protege para poder desempeñar sus funciones como contralores sociales. Les hacemos saber qué es la Contraloría Social, qué es control y vigilancia por parte de ellos. Les comentamos quiénes deben promover la Contraloría Social, cómo opera la Contraloría Social. Nosotros lo que damos es difusión y capacitación. Y todos estos temas son los que les estamos ahora sí que dotando de esta información. Les platicamos qué son los comités, para qué sirven los comités, cuáles son las funciones de todos los integrantes de los comités de Contraloría Social. Y bueno, les tratamos de explicar cuáles son los beneficios. Les decimos que la Contraloría Social es para prevenir actos de corrupción, ¿sí? Y aquí también una cosa importante, les dejamos claro que, por decir, el artículo 6º constitucional que nos marca que tienen el derecho de solicitar información, el artículo 8º, que es el derecho de petición, y el artículo 9º, que tienen el derecho de formarse, de organizarse, o sea, y que está dentro de un marco legal en la organización. Sinceramente, me gustaría que ustedes vieran cómo hemos trabajado, hemos estado trabajando. Cuando empezamos a agarrar estos comités o a estar con los comités, tratamos de no soltarlos, de dar seguimiento a todas y cada una de sus funciones durante el inicio y término de cualquier programa, entendiendo que los programas sociales hay de obra, de apoyos y de servicios. Entonces tratamos de no soltarlos, de estar asesorándolos constantemente. En dado caso que no estén cumpliendo las instancias ejecutoras, los comités de Contraloría Social tienen ahora sí que los conocimientos de dónde denunciar, dónde tienen que poner sus quejas para que le den este seguimiento, y sobre todo les decimos, no tienen que andar firmando documentos que no son verdad, porque cuando la gente firma documentos que no son verdad, pues sabemos que se vuelven cómplices de la corrupción. Yo creo que nosotros también, ¿no? Si andamos firmando Evangelina, documentos. Sí, te sobran 2 minutitos. ok. Nada más, de todo este rollo que les estoy comentando, bueno, me gustaría decir que la Contraloría Social tiene un gran beneficio, y una de las pruebas que tenemos aquí en el estado de San Luis Potosí es que hemos sido ganadores de los premios de Contraloría Social. A nivel, ahora sí que hemos ganado el primer lugar a nivel nacional aquí en el 2021, un grupo de mujeres muy comprometidas en lo que es el control y vigilancia de sus programas sociales, y lo mejor es que han bajado a toda la gente y a los beneficiarios de sus comunidades esta información, este derecho que tiene la gente de vigilar. Y bueno, tenemos claro que los servidores públicos no tenemos que ser mediocres. La mediocridad es legítima hija de la corrupción. Y bueno, entendiendo que la corrupción no es obligatoria, ¿verdad? Yo creo que nos podemos pasar mucho tiempo hablando de nuestras experiencias. Pues estamos a sus órdenes aquí en San Luis Potosí para cualquier cosa que se ofrezca en cuestión de este aspecto, Contraloría Social. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Evangelina, a ti por compartir tu valiosa experiencia.
sorprendente ver los porcentajes de personas que ven la corrupción como un problema y también escuchar de viva voz este tipo de actos, como lo mencionabas, de que a veces hay construcciones que ya fueron pagadas en su totalidad y en la realidad esto no se refleja, entonces es por eso que la vigilancia de la Contraloría Social empieza a ser relevante. En este sentido, continuaremos ahora con la participación de Reinaldo Ramírez, quien ha preparado un video acerca de la experiencia que proyectaremos para posteriormente darle la palabra. Entonces, proyecto el video, Reinaldo. Adelante. Listo. Mi comunidad se llama Paxalja porque Paxal es cueva y Ja es agua. Está conformado casi por 1.500 habitantes, un aproximado de 350 familias. Más que nada, pues se trabaja mucho la agricultura y a eso nos dedicamos casi la mayoría de la gente. Para mí, mi comunidad representa como un patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados. Yo ahí quiero arraigarme en mi comunidad y si ahí puedo subsistir a mi familia para no salir fuera, pues mucho que mejor. Hoy me vuelvo a ver. Hay muchas carencias y muchas necesidades, sobre todo la falta de información. Cuando se ocupa un proyecto, un programa, a veces no conocemos dónde tocar la puerta. Ha habido años anteriores donde la gente no conoce sus derechos, no la exigen. Entonces entre nosotros platicamos y pedimos asesoría a veces. Bueno, yo tuve mi primer contacto con desarrollo rural en el 2011. Nos dieron varios talleres sobre capacidades humanas, le llaman. Nos enseñaron a trabajar en equipo, nos enseñan a muchas cosas, ¿verdad? Ahorita con las capacitaciones que nos dieron hace poco, en el año pasado, digamos, nos enseñaron a entrar en las páginas, cómo buscar los diferentes programas que manejan las diferentes instituciones. Para mí eso es muy importante. Por ejemplo, ya puedo manejar la computadora y ahorita ya me estoy preparando yo también para poder meter un proyecto que beneficie a mi comunidad. Yo lo que trato es aprovecharlo y de algo que me lleve yo, pues yo ya lo implemento en la comunidad o le enseño a otras personas también. Y me doy cuenta cómo están evolucionando y cómo están transformando su entorno en el sentido de la Contraloría Social. La gente de la sierra, la gente huasteca o la gente como nosotros, somos gente muy trabajadora. Lo que queremos es que nos apoyen y nosotros solitos encaminamos, porque es lo que nos hace falta. Pues el único objetivo es que como ciudad seamos una mejor sociedad, un mejor país, ¿no? Y bueno, con este video como preámbulo de la presentación de Reinaldo, le cedo la palabra para que en 11 minutitos nos pueda contar acerca de su experiencia con mayor profundidad. Muy bien. Bien, bueno, yo quiero compartirles esta experiencia y de entrada pues quiero dejar así pues compartir el mensaje en el sentido de que es importante la sinergia, es importante la colaboración entre instituciones. Y ya lo decía la licenciada Eva, tenemos un gran problema de corrupción en el país y pues tenemos que actuar, no podemos estar indiferentes a una serie de situaciones que provocan que nuestro país se encuentre en esta condición. Y dado eso, la institución la institución tiene un programa que se llama Promotores Comunitarios Campesinos, y ya hace un poco más de 2 años iniciamos a este mismo programa incluir el tema de la
formación de los promotores también como controladores sociales. Y en ese sentido hicimos una alianza, una sinergia muy fuerte con la Contraloría General de Gobierno del Estado. Aquí la licenciada Eva es quien siempre ha estado acompañándonos, ¿no? Para nosotros poder transmitir esto de manera formal y, pues ahora sí, contundente el mensaje y, pues, lo que implica ser la Contraloría Social, ¿no? Y este programa, ahora sí lo concentramos en dos objetivos: formar y habilitar líderes locales para incorporarse a las figuras de Contraloría Social en las acciones de gobierno local mediante la capacitación, dotándolos de herramientas teórico-prácticas para el ejercicio de la Contraloría Social. Ese fue así el objetivo central, y también llevar a cabo una práctica ya en campo, ¿verdad? Como un ejercicio de Contraloría. Esos fueron los dos objetivos importantes de esta experiencia. Adelante. La que sigue. Bien, ahora, ¿cómo es que anterior a la anterior, nos brincamos una antes? Bien, ¿cómo es que implementamos este taller? Bien, nosotros armamos un contenido de temas que son sobre todo la formación en el sentido de herramientas de que empoderar a las personas, que entiendan o que conozcan cuáles son sus derechos. En este caso hablamos de los DESCA, la equidad de género, cómo manejar el tema de los derechos humanos y el tema de la comunicación, que es muy importante. Para esto, pues, participaron expertos, ¿no? Pero una estrategia clave, y ahí fue muy importante la participación de la Contraloría, fue que nosotros le llamamos la pasarela institucional, porque a los talleres, aparte de darles estos temas transversales, se invitó a funcionarios de cada una de las dependencias que pudimos convocar para que hicieran su presentación de sus programas a los propios promotores. Así es que estuvo la SEP, estuvo Salubridad, estuvo en aquel entonces Sol, ahora en la Secretaría para el Bienestar, y explicaban en qué consistían sus programas a los promotores, que en ese momento se estaban formando como contralores para poderse luego incorporar, ¿no? Eso fue muy, muy importante porque se entregaron de primera mano la información y permitió que las personas que asistían, que ya eran promotores comunitarios y estaban formando pues ahora sí, en esta habilidad, en este tema de la Contraloría, pues efectivamente pudieran de primera mano hacer preguntas muy concretas, como ahí nos llamaba la atención, por ejemplo, personas que decían que los maestros que eran de escuela de tiempo completo, pues iban 4 horas a trabajar y pues otras 4 simplemente pues se iban de la comunidad. Entonces, ¿qué podrían hacer ahí? Ese tipo de cosas fue muy interesante porque le dio mucha herramienta a las personas, ¿no? Adelante. La que sigue. Bien. Ahora, ya aquí, pues es un poco reforzar, o de hecho ya lo que comentaba la licenciada Eva, ¿qué es lo que vigila la Contraloría Social y para qué se capacita? Bueno, primero, pues ellos tienen la posibilidad de identificar los conceptos básicos de la Contraloría Social, proporcionar materiales y herramientas de apoyo para que puedan hacer efectivamente este trabajo de contralores, generar mecanismos para la supervisión y vigilancia de las obras, impulsar la participación ciudadana y pues se entiende que esto permite, o es lo que se buscaría, que contribuyamos a mejorar la percepción y credibilidad de la administración pública, ¿no? Este trabajo, pues, al final podríamos pensar que ese objetivo se puede cumplir. Adelante. La que sigue. Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vigila? Ya igual es nada más reforzar. Bueno, vigila las acciones y obras que se realizan. ¿De respuesta? Vigila las acciones y servicios y las acciones de apoyo. Servicios, pues va desde el agua potable, drenaje, alcantarillado, transporte. Obras, pues ya veíamos ahí el drenaje
pavimentación de calles, vivienda, cuando hay proyectos de vivienda, y las acciones pues son desde becas o proyectos productivos que se apoyan. Esas son las acciones que son vigiladas por los contralores sociales. Adelante. Adelante. Ahora, ¿cómo es que se transcurrieron estas etapas en esta experiencia que estamos compartiendo? Bueno, nosotros tenemos un poco más de 24 meses, desde el 19 haciendo esta acción. Y bueno, la primera etapa es a partir de un diagnóstico y promoción del proyecto. La segunda, reclutamiento de los candidatos a participar en la capacitación bajo un perfil. La etapa 3, la capacitación y entrenamiento de los contralores. La 4, la habilitación de los contralores sociales. Y pues ahorita estamos en el impulso para la réplica del proyecto en otros municipios del estado. Y la idea es la formación de redes de líderes comunitarios como contralores sociales, ¿no? Adelante. Adelante. Ok, ese es lo que queremos compartirles y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Sin duda, el video muestra muy bien cómo se materializa ya todo ese trabajo que se está haciendo y cómo se unen experiencias, como lo planteas, también Evangelina desde la parte gubernamental ha sido un aliado importante para que desde las organizaciones de la sociedad civil se pueda seguir trabajando estos temas. En este caso, hablando de este tipo de alianzas, hay que recordar que también organismos internacionales y agencias de cooperación son de suma importancia para que se pueda materializar todos estos esfuerzos e impulsar cada vez más ellos. Entonces, en ese sentido, le cedo la palabra a Lorena Sánchez, por favor. Buenos días. Muchas gracias, Uriel. Pues bueno, un gusto estar con todas y todos acá. Me voy a ir un poquito rápido porque creo que tenemos menos tiempo del que pensé. Voy a compartir mi pantalla. Y pues un gusto también escuchar las experiencias que se han dado desde lo local en San Luis Potosí. En lo personal y también desde el trabajo de GIZ hemos tenido como varias experiencias de trabajo. Y pues bueno, ahorita les voy a mencionar solamente algunas porque el trabajo de GIZ es bastante amplio. Bueno, yo soy asesora técnica en un proyecto de fortalecimiento específicamente a la incidencia de sociedad civil en México. Y quisiera, antes de entrar como a la parte de los ejemplos, compartirles un poquito de cuál es la visión que tiene GIZ en este sentido. ¿Por qué fortalecer estas capacidades? ¿Por qué fortalecer, como decía Uriel, estas alianzas que existen o deberían existir entre diferentes actores? GIZ se enmarca siempre en el concepto de buena gobernanza y este es un concepto que no es nada nuevo, es un concepto ya bastante trabajado en la academia, en la sociedad civil misma y simplemente intenta cambiar el chip un poco de cómo pensamos que se debe administrar lo público y lo público es de todos, ¿no? No es, es cambiar un poco esta visión de que lo público es del gobierno y no tiene que ver con la ciudadanía, sino que lo público es de todos y entonces todos y todas tenemos que participar, tenemos que estar inmersos tanto en las soluciones, porque estamos inmersos en los problemas también. Entonces, este concepto de gobernanza GIZ lo maneja precisamente para comprender por qué es necesario que en una implementación de política pública deba participar la ciudadanía. Esto lo voy a dejar aquí, por supuesto les puedo compartir la presentación porque no me voy a parar a leer nada de ella, pero básicamente lo que quería compartir es este marco en el que GIZ se instala para dentro de diferentes proyectos, porque tenemos más de 50 proyectos solo en México, pero en la región son muchos más.
¿Por qué generamos este tipo de proyectos, generación de capacidades, alianzas y demás? Simplemente porque entendemos que esta gobernanza implica que sea buena, ¿no? No es solamente tener un gobierno y un estado y poderes y demás, sino que debe funcionar de una manera óptima y todos y todas tenemos que estar en ese mismo entendido y debe ser consensual y debe ser inclusiva. Ya Evangelina y nuestro otro colega hablaba mucho como de la perspectiva de género, de ser incluyente con grupos indígenas en la región. Entonces es parte de esta cosmovisión o de esta idea que GIZ maneja para poder generar estos proyectos, pero también apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Como les decía, no me voy a detener mucho ahí para no robar más tiempo de los ejemplos, que a lo mejor es algo que les interesa más a ustedes. Esto era solo como un camino para entender cómo desde la GIZ entendemos este camino hacia la Contraloría Social o hacia los mecanismos de participación. GIZ es un organismo internacional, es muy grande, rara vez podemos llegar tan a lo local, tan directamente, pero entendemos que todo tiene una relación y todo tiene un camino. La construcción de un problema público se tiene que hacer de manera colectiva y en ese sentido apoyamos o impulsamos la participación de la ciudadanía, la participación de las organizaciones en mecanismos de participación para construir este problema social, porque entendemos que también como lo mencionaban ya las personas anteriores, pueden existir muy buenas leyes, pero al momento de implementarse resulta que no salen bien, que los mecanismos no son los idóneos, y eso responde a veces a que la formulación no fue tan inclusiva como pensábamos, que las herramientas que se promueven en una política pública no son completamente las que responden hacia una verdadera solución, ¿no? Entonces, nosotros entendemos como todo este camino de pues mesas de diálogo, se construye un problema, se construye una política, es decir, una ley, un reglamento, lo que sea. Se construyen estos organismos, como decía Evangelina, se construyen consejos de Contraloría, se construye toda una estructura en México. Yo veía que había gente de otros países aquí en el chat. Entonces, en México, por lo menos, es un entramado de instituciones y de grados bastante complejo que a veces no deja la participación tan libre, ¿no? Parece que tienes que ser súper... tener un doctorado en Contraloría para saber cómo funciona todo este entramado. Y desde la GIZ como organismo fortalecedor de gobiernos, veíamos todo este proceso y nos preguntábamos, pero ¿qué pasa después? O sea, tenemos estas políticas, tenemos estos reglamentos, ya existe este marco que es la mayoría de las veces es muy bueno, pero ¿qué pasa después? ¿Por qué seguimos teniendo estos problemas sociales? ¿Por qué se siguen repitiendo problemas como la corrupción? ¿Por qué sigue imperando la impunidad en ciertos espacios? ¿Qué es lo que tendría que pasar después para esto, ¿no? Y es ahí donde entendemos o entendimos que debería no solo fortalecerse la política como un bien del gobierno, sino como un bien del Estado, es decir, de todos y todas las que pertenecemos a este Estado, el sector privado, la sociedad civil, la academia, porque cuando me compartían Alfredo y el equipo de BIOS esta mesa sobre Contraloría, pues decía, la Contraloría es una herramienta fundamental a nivel local, pero a veces no se entiende cuál es el marco de esto. Estamos tan metidos en la operación y demás, y a veces no se entiende cuál es la importancia de tener este tipo de espacios y manejarlos de manera óptima. Entonces, desde la GIZ, y no solo en el proyecto en el que yo estoy participando, sino en muchos, se entiende esta idea de cómo hacemos que cada uno de los procesos que sigue una política pública para resolver un problema está
impregnada de la visión de, por ejemplo, las personas en las comunidades que se ven beneficiadas o se verían beneficiadas de que se implementara de una manera óptima, ¿no? Hoy en día eso se conoce como beneficiarios finales y seguramente en unos años será un boom de información en ese sentido. Pero lo importante para nosotros era encontrar como espacios en cada uno de los procesos para que hubiera participación, representación y que hubiera sobre todo mecanismos y herramientas para que esto se diera, ¿no? En México, solo como para dar un contexto también y compartir con las y los colegas que están de otros lugares y que a lo mejor sirva como punto de discusión también, hay dos políticas, digamos, que son fundamentales o que fueron fundamentales para el proyecto de fortalecimiento a organizaciones de sociedad civil para detonar este fortalecimiento de mecanismos como la Contraloría Social. Uno de ellos son lineamientos que saca el gobierno federal de cómo deberíamos participar la ciudadanía en estos mecanismos. Están ahí, están públicos, se dicta cómo se tiene que participar, cuánto se hace, a través de qué medios, y uno de estos es precisamente la formación de consejos de Contraloría. Y la otra es cómo participan las organizaciones, es decir, ya no yo como ciudadana de a pie que me puedo unir a un consejo o me puedo unir a una mesa ciudadana para decidir el presupuesto de mi colonia, sino que también ya como una organización de sociedad civil establecida, legal, puede participar del seguimiento, del monitoreo, de la evaluación de políticas públicas, de los resultados, de los impactos y tomar decisiones a tiempo, porque creo que esa es la idea un poco incluso de la semana de la evaluación, cómo utilizamos estas herramientas de monitoreo para realmente tomar decisiones. No es solamente como, pues están ahí, yo puedo como sociedad civil señalar el gobierno no está haciendo su trabajo, hubo estos temas de anticorrupción y demás, sino cómo comenzamos a tomar decisiones de manera más ágil con esa información. Y pues desde luego todo esto y todas las decisiones que se toman dentro de la GIZ para apoyar iniciativas de participación ciudadana, de seguimiento, de monitoreo de políticas públicas, están enmarcadas en agendas globales como lo es la Agenda 2030 en este caso, pero también otras agendas globales de gobierno abierto, de transparencia y rendición de cuentas, de participación ciudadana, que son fundamentales y que además obligan al gobierno mexicano a generar este tipo de espacios y este tipo de mecanismos para que participe la ciudadanía, ¿no? Me voy a ir un poco rápido con los ejemplos, pero si tienen dudas los podemos ver al final. Estos son algunos ejemplos de cómo GIZ ha impulsado ejercicios de Contraloría a nivel nacional y a nivel también de la región, a través de diferentes alianzas y diferentes organizaciones y redes, ¿no? Un ejemplo es una herramienta que desarrolló la organización GESOC, que acá en México es bastante conocida. Es una herramienta que ellos han venido desarrollando desde hace mucho tiempo, con diferentes donantes, diferentes alianzas, y desde GIZ hemos también participado en fortalecerla. Y básicamente es una herramienta para detectar riesgos de corrupción en programas sociales. Si son de acá de México, pues sabrán que hay programas sociales que se volvieron súper relevantes en esta cuarta transformación y que hubo muchas polémicas alrededor del uso de recursos públicos de estos programas, de dónde salía el recurso, cómo se manejaban, cómo se reportaba de otros lugares para meterle a estos programas. Entonces era necesario tener una contraloría de cómo se estaba ejerciendo este recurso público, y está ahí el enlace por si quieren visitarla. También a nivel nacional, GIZ ha apoyado a México desde hace ya mucho tiempo, años, en la generación y en la entrada de México al sistema de transparencia de industrias extractivas, que es una de las industrias más polémicas también, no solo por el daño medioambiental y demás, sino también cómo a veces se obtienen ese tipo de permisos, cómo se obtienen que pasar ciertas regulaciones. Entonces,
este estándar internacional en el que ahora México ya está ingreso y en el que GIZ trabajó mucho con el gobierno mexicano para que pudiera ser aprobado, facilita ciertos mecanismos de participación, de intercambio, para que se haga la extracción, pero desde un punto de vista más sostenible. Otros ejemplos, ya directamente, ya voy 2 minutos, otros ejemplos directamente con organizaciones de la sociedad civil. Hemos apoyado el desarrollo de agendas locales anticorrupción y pensarán cómo, aunque están conectados y deberían estar conectados, a veces no se hace esa correlación entre las agendas anticorrupción y la Contraloría Social. En México todavía estamos como las tenemos como muy separadas cuando deberían ir muy de la mano, sobre todo a nivel local. Hemos impulsado y ayudado a varias organizaciones y redes. Aquí pongo 2 ejemplos, el de Chiapas y el de Chihuahua, que son 2 extremos del país, para desarrollar agendas locales anticorrupción y también mecanismos de denuncia que hacen ejercicios, que hacen los consejos de Contraloría, pero que se conectan al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción para poder realmente, que no solamente se quede en la denuncia de pues ahí está la información, se cometieron estos actos de corrupción, sino que haya realmente un resultado después de ese tipo de denuncias y pues bueno, es algo en lo que todavía se sigue trabajando porque el Sistema Nacional Anticorrupción está todavía en esas marchas, ¿no? Por otro lado, también intentamos potenciar y desarrollar capacidades para buenas prácticas o mejores prácticas de mecanismos de participación, incluyendo la Contraloría Social, y ahí desarrollamos diferentes estrategias. Una de ellas fue principalmente con BIOS, que les invitamos a visitar el micrositio que desarrollaron BIOS con toda la información de lo que hicimos para fortalecer mecanismos locales de participación. Y por otro lado también tenemos un premio que lejos del premio en realidad es como un pretexto para encontrar esas buenas prácticas. Y en la primera edición que tuvimos en 2019 de este premio, justo una de las buenas prácticas seleccionadas fue de San Luis Potosí a nivel municipal. Y las expertas de academia que nos acompañaban en el comité de selección nos decían, es muy extraño encontrar ejercicios de Contraloría a nivel municipal. A nivel estatal es muy común, existen consejos, pero no así a nivel municipal porque es como otro mundo totalmente en México. Entonces, también les invitamos a leer estas buenas prácticas, a compartirlas y pues bueno, a visitar y a preguntarle a BIOS sobre el trabajo que han hecho también ellos. Y ya finalmente, ya es la última parte que quería compartirles. GIZ también, el core principal de GIZ es fortalecer las instituciones gubernamentales, fortalecer el Estado mexicano en este caso, pero también en otros países. Y desde ese punto de vista tenemos una comunicación constante con la Secretaría de Función Pública en este caso, porque pues ellos manejan todo el tema de Contraloría Social a nivel nacional. Y hemos estado participando con ellas durante 2 años en sus encuentros anuales que hacen de regiones de Contraloría Social, en donde intercambian buenas prácticas, también cómo fortalecer la comunicación, porque también ellas reconocen una deficiencia, como decía también, creo que Evangelina lo mencionaba, cómo comunicar esta información, cómo que sea de dominio público, que toda la gente, la ciudadanía de pie entienda realmente qué es esto de Contraloría Social, que es simplemente ver mi municipio, mi estado tiene este presupuesto y lo está utilizando para estas obras, construcciones, lo que sea, y solamente hacer ese ejercicio de detectivesco de todo se está usando bien, todo está bien. Bueno, entonces es un poco esa idea y no algo tan complejo como casi siempre se presenta, ¿no? Y por otro lado también GIZ ha estado participando durante muchos años y hace poco finalizó un proyecto, pero se inició una alianza como más profunda con OLACEFs, que son es la Organización Latinoamericana de entidades fiscalizadoras,
en donde participan entidades fiscalizadoras de varios países de la región. Y la idea un poco es como juntarlas, compartir experiencias, mejores prácticas, aprender unos de otros, generar capacidades también, porque hay muchos ejercicios muy buenos en la región. Y pues bueno, este año, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación acá en México va a ser sede de la reunión anual que tiene OLACEFS y que puede tal vez ser interesante también para las organizaciones de sociedad civil o quienes nos acompañan el día de hoy. Y pues ya, ahí finalizo para no robar más tiempo. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Lorena. De hecho, en el chat nos preguntan que si podríamos compartirles esta presentación, debido a que por el tiempo es corto, pero toda la información que está dentro de ella es vasta y sirve para que quien esté interesado en el tema, pueda seguir nutriéndose e investigando acerca de él y en algún momento, ¿por qué no?, también acercarse a estos esfuerzos que se están haciendo desde la GIZ. En este sentido, también desde BIOS se ha llevado a cabo un trabajo con la organización y es por eso que también me gustaría darle la palabra a Alfredo Méndez para que nos pueda contar un poco acerca de cómo se vive esto desde BIOS, tanto a nivel de ejercicios de Contraloría Social, como fue el que ganó el Premio Nacional de Contraloría Social el año pasado, y así como aquellos proyectos que ha tenido la oportunidad de llevar a cabo con la GIZ. Adelante, Alfredo. Gracias. Muchas gracias. Solamente el usuario, justamente Lorena, muchas gracias. La pregunta, ¿qué significa GIZ por las siglas en alemán? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenos días todavía. Muchas gracias a todas, todos por darse unos minutos para poder escuchar estas experiencias a nivel local. Cuando propusimos la mesa y justamente contactamos a nuestros colegas de San Luis Potosí, Lorena de la agencia, les comentábamos que nuestra intención principal era visibilizar los esfuerzos que se están haciendo a nivel local en México. También agradecemos a CLIR por el esfuerzo que ya son varios años consecutivos que hacen esta semana de la evaluación, y a las asistentes, los asistentes que, por lo que decía Lorena hace ratito, también parece que vienen de varios lados de Latinoamérica. Gracias por prestar atención a esto que estamos haciendo. Y retomando a nivel local, lo que nos interesa es visibilizar que en los municipios, en los estados de la República Mexicana, se están haciendo esfuerzos desde sociedad civil, colaborando con gobierno para poder monitorear acciones puntuales en diversas temáticas. Hay acciones en torno a género, salud, agua, vivienda, etcétera. En este caso, pues ya les hablaron un poquito de Contraloría en San Luis Potosí, lo que está pasando, y nos gustaría platicar un poquito de dos proyectos que en BIOS implementamos que se relacionan directamente con esta temática. Estos dos proyectos se llaman Ojo Ciudadano al Turismo y Democracia Ampliada en Entornos Locales. Comenzaré con el primero. Ojo Ciudadano al Turismo es un proyecto que implementamos el año pasado en Quintana Roo. Quintana Roo, para quienes no son parte de la República Mexicana, es un estado costero en el Caribe, famoso porque ahí está Cancún y toda Riviera Maya, que es un boom en términos turísticos y recibe recursos internacionales a través de esta actividad económica que hacen que Quintana Roo, su base económica sea el turismo y que aporte gran parte del presupuesto de la federación en esta materia, en turismo. ¿Por qué nos interesó el tema de medio ambiente? Pues porque el atractivo turístico de Quintana Roo se relaciona directamente con el medio ambiente, con sus playas, con sus espectáculos en general relativos a la selva y demás, ¿no? Sin embargo, lo que revisamos es que para que se puedan desarrollar proyectos turísticos, llámese instalaciones hoteleras, etcétera, debe de haber un proceso de aprobación que parte de distintas atribuciones que tienen los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y los municipios que están en Quintana Roo. Pero este proceso no era claro y esto implica dos grandes problemas. El primero, sociedad civil no puede monitorear cómo es que se da ese proceso para los diversos proyectos. Quintana Roo también es famoso por escándalos de corrupción. Dragon Mart fue uno de los más importantes, en donde son reiterados, donde los gobernadores que salen de Quintana Roo terminan en la cárcel porque apoyaron a proyectos o estaban vinculados con el narco y demás. Pero sobre todo en materia turística o económica, hay mucha opacidad en los procesos de aprobación. Y
Y en este sentido, a nivel municipio, lo que más llama la atención es que ahí se concentran la mayoría de las licencias y permisos que se deben dar a los proyectos turísticos. Entonces, si a nivel municipal no tenemos esta transparencia de cuáles son esos licencias y permisos, de qué constan, cuánto cuestan, cuándo se van a entregar, la ciudadanía no puede darle seguimiento a estos proyectos turísticos y la iniciativa privada no puede tener certeza jurídica sobre cuál es el proceso que debe de seguir para implementarlo. Y esto permite actos de corrupción enormes. De ahí que nos parezca vital hacer esta transparencia en el proceso de aprobación de proyectos. ¿Qué hicimos metodológicamente hablando? Pues primeramente realizamos haciendo un paralelismo con lo que decía Lorena, esta herramienta que generó la GIZ junto con GESOC a nivel nacional ya es muy conocida y es una metodología ya aprobada desde nuestra perspectiva bastante bien estructurada y nosotros la retomamos para determinar estos riesgos de corrupción en el proceso de aprobación que hacían los municipios. Así como más o menos ellos hacen la gradación de los riesgos de corrupción en programas sociales, lo que nosotros hicimos fue la gradación, pero en las licencias y permisos que deben de dar, cuáles son, si están transparentadas, si están claras, etcétera. Y para los proyectos, lo que hicimos fue revisar cada uno de los proyectos que se establecían en Quintana Roo y ver si es que estaban cumpliendo en tiempo y en forma con ese tipo de permisos que deberían de tener. Para esto utilizamos dos herramientas. Una fue un rally ciudadano, que fue una capacitación con esta metodología que creamos, con elementos estratégicos de información y de acceso público. Ese es súper importante. Toda la información que utilizamos fue pública. No es como que nos las hayamos generado, todo está en las plataformas que los gobiernos federal, estatal y local tienen, solamente le dijimos a la gente, aquí está, así la puedes descargar, así se puede interpretar, así se puede trabajar, y en este Rally Ciudadano, pues elegimos junto con la Universidad de Anáhuac en Cancún, realizamos estas capacitaciones para que los mismos alumnos, alumnas y sociedad civil pudieran darle seguimiento a proyectos que ellos eligieran. El proyecto que estaba, el hotel que estaban haciendo al lado de su casa, el que estaba de camino a su trabajo, lo que sea, ¿no? Que pudieran verificar si estaban cumpliendo con estos permisos. Bajo el supuesto de que esta normatividad, los permisos y licencias deben de minimizar la huella ecológica y el impacto ambiental de estos proyectos. Evidentemente, toda norma es perfectible. Evidentemente, hay un montón que trabajar para que realmente la norma respalde esta minimización de impactos ambientales. Pero si ni siquiera se cumple la norma, entonces ni siquiera podemos llegar a ese primer piso, que es el que nos interesaba ahorita para minimizar esos impactos. El segundo elemento fue una jornada de diálogo, donde juntamos a personas expertas en este tema, de medio ambiente, riesgos de corrupción, sector turístico. Estaba gobierno del estado, Secretaría de Turismo, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de la Contraloría, el órgano garante, que es quien se encarga de que todas las instituciones estén emanando la información que debe de emanar en transparencia. Aquí en Quintana Roo se llama IDAIPCRO, que es el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y por parte de municipios también los invitamos a sus áreas técnicas, a sus áreas ecológicas, etcétera, a sociedad civil, organizaciones que trabajan en Quintana Roo en la protección del medio ambiente, periodistas, para que pudieran documentar estos procesos, estas discusiones, iniciativa privada también a empresarios, empresarias, para que pudieran dar su opinión sobre este tema. Y gracias a ese diálogo generamos un plan de acción que generamos compromisos en los que consideramos que es urgente actuar en esta materia de transparencia de los procesos de aprobación de proyectos turísticos, porque cuando acabamos el diagnóstico, todo esto fue seguido, comenzado por un diagnóstico, pues nos dimos cuenta que riesgos de corrupción había miles en esta materia. La cuestión era cómo priorizar, tendríamos que empezar por algo. Gracias a esta jornada de diálogo expusimos estos riesgos. Sociedad civil, sector privado, sector público nos dio retroalimentación sobre lo que ellos han trabajado, lo que ellos han conocido en campo, y con eso pudimos consensuar algunos riesgos de corrupción que era urgente comenzar a vigilar, ¿no? Afortunadamente esto ha tenido un buen canal de salida. Hemos tenido pláticas con los gobiernos municipales, que son los gobiernos más importantes en este sentido, porque les digo, son quienes dan esos permisos y licencias. En las fotos de arriba son reuniones virtuales que hemos tenido con el municipio de Benito Juárez, que es en donde está Cancún, y con el municipio de Bacalar, que es un destino turístico importantísimo en Quintana Roo, que tal vez no es tan conocido a nivel internacional, pero que poco a poco está teniendo un auge muy fuerte en desarrollo turístico. Estos gobiernos han abierto la puerta junto con otros dos, que es el de Solidaridad y el de Cozumel, y el de Otompe Blanco, la semana pasada lo visitamos, donde están de acuerdo en trabajar o encaminar hacia esta transparencia del proceso de aprobación. Y este proyecto es el que nos hizo ganar el segundo lugar a nivel nacional
el Premio Nacional de Contraloría en la rama de sociedad civil y ganamos el primer lugar en Quintana Roo. También generamos una plataforma, y esto es súper importante. En la plataforma, como pueden ver en la captura de pantalla, se puede georreferenciar los proyectos que analizamos. Desde BIOS analizamos 21, además de 6 proyectos que analizó sociedad civil en el rally que les comenté. Ahí se pueden georreferenciar los predios, el predio exacto delimitado donde se está implementando. También georreferenciamos las áreas naturales protegidas, áreas estratégicas, áreas de relevancia ambiental como humedales, manglares, etcétera, para más o menos ubicar y que la ciudadanía, cuando pueda entrar, verifique esos elementos importantes a conservar en términos medioambientales. Y un punto súper importante sobre esto es la información, además de ser pública, es amable para la ciudadanía. El lenguaje es muy técnico en esta materia de términos medioambientales, jurídicos y demás. La metodología que realizamos prima o prioriza que el lenguaje sea muy amable para la ciudadanía, que la información que se utilice al leer una manifestación de impacto ambiental que es súper compleja, solamente ubicar 3 o 4 cosas que son estratégicas, como las coordenadas, por ejemplo, en donde dice si fue aprobado o no, en donde dice qué riesgos implica su implementación, ese tipo de cosas. Hacer un proceso de traducción, digámoslo, de este lenguaje súper técnico, algo muy simple para la ciudadanía del Estado. Y bueno, una captura de pantalla del evento de cierre que tuvimos. Esto fue gracias también al apoyo de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID. Ese es el primer proyecto y fue una implementación propia de BIOS, de cómo podemos implementar acciones tendientes al monitoreo de acciones de gobierno, en este caso los permisos que se dan para proyectos turísticos en el entorno local, específicamente en Quintana Roo, y más específicamente en 10 municipios, los 10 municipios que tenían costa, porque es en donde se está desarrollando estos procesos turísticos. Ahora este segundo proyecto del que les quiero hablar es el que nos congregó, el que nos hizo conocernos, o bueno, el que nos hizo trabajar en conjunto a todos los panelistas que conocieron hoy. Este proyecto fue apoyado por la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, y se llama Democracia Empleada en Entornos Locales. En este proyecto lo que nos planteamos como BIOS desde un inicio fue generar una red de organizaciones que estuvieran trabajando los mecanismos de participación ciudadana local, es decir, que estuvieran metidos en espacios que ya reconocen las legislaciones locales, estatales y la federal, como presupuesto participativo, revocación de mandato últimamente. Hay varios mecanismos que ya contemplan las legislaciones, son muy distintos en cada estado, bueno, más o menos distintos en cada estado y en cada municipio algunas veces, pero nos interesaba que estas organizaciones que ya estaban trabajando en ellos se visibilizara su trabajo y sobre todo que tratáramos de coordinar acciones, que dijéramos, ok, hay un montón de organizaciones que no se han visibilizado el trabajo que están haciendo en esta materia. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Hacia dónde están caminando? ¿Cuáles son los problemas comunes de estos mecanismos? ¿Cuáles son las soluciones que hemos encontrado o podríamos encontrar? ¿Y qué vamos a hacer para mejorarlos? Entonces, nosotros partimos de un diagnóstico que generamos el año antepasado, también con apoyo de la GIZ, para saber qué estaba pasando a nivel local en estos mecanismos. Juntamos a varias organizaciones, les preguntamos cuáles eran los problemas comunes que encontraban en sus mecanismos, cómo los habían solucionado, idealmente qué necesitaban para poder solucionarlos y que los mecanismos fueran útiles realmente, porque muchos de estos mecanismos solo son de consulta, es decir, gobierno y sociedad civil se sientan o participan de alguna manera en donde se le consulta alguna actividad que va a realizar el gobierno a sociedad civil dice estoy de acuerdo o no y hasta ahí. En el mejor de los casos, a veces hay un poquito mayor de compromiso en el sentido de que se retoman esas opiniones, pero no más. La mayoría de los mecanismos en México funcionan así, y esto está documentado en investigaciones que han hecho investigadores de la UNAM y de la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana. Lo que queríamos saber entonces es cómo solucionar eso, cómo hacer mecanismos más profundos que generen mayor participación y compromiso de sociedad civil. Para eso generamos la red nacional, que le llamamos NOA, en donde juntamos a 16 organizaciones que fundaron 16 núcleos en todo el país, con los 32 estados que forman el país, México, se organizaron en esos 16 nodos y cada organización coordinadora estaba encargada de implementar un plan local de acción. ¿Qué es esto? Es un proceso de incidencia que iban a detonar en cada uno de estos nodos para mejorar un mecanismo, varios mecanismos o algún elemento relacionado con los mecanismos de participación en el estado o los estados donde estuvieran inmersos. Para esto, anterior a lograr este plan de acción, lo que se hizo fue brindar capacitaciones para poder fortalecer elementos mínimos
no solo de sociedad civil, porque aquí está el otro punto de los puntos fuertes del proyecto, sino también incluir a gobiernos locales, porque no tiene mucho sentido capacitar o hablar entre sociedad civil si no hay alguien que esté del otro lado escuchando y quien realmente toma las decisiones a la hora de gobernar, que es gobierno local. Entonces, invitamos a los gobiernos locales para que también se sumaran a esta iniciativa, se capacitaran, porque también tienen problemas técnico-metodológicos a la hora de hablar de incidencia, de marco lógico, de programas presupuestales, de ciclo presupuestal. Entonces, queríamos tener un piso firme, como cómo incidir, qué son los programas, cómo funciona un gobierno local, para sobre eso empezar a trabajar. Una vez logrado esto, se monitoreó el plan de acción que tenía cada uno de los nodos para saber qué es lo que planteaba hacer. Y se comunicó a través de nuestras redes sociales lo que estaba haciendo cada uno de los nodos, justamente para que la gente conozca que a nivel local se están haciendo cosas muy importantes. Y al final, a los mejores proyectos se les dio una mentoría personalizada, que fue ya como un trabajo más fino con aquellos que tenían mayor capacidad como de lograr los objetivos que se habían planteado. Uno de ellos fue San Luis, que ya hablaron ampliamente de lo que han hecho. Otros dos que pudimos vincular en este proceso fue Chihuahua y Morelos, son dos estados de la República, en donde se sentaron ya con sus gobiernos locales, específicamente con el ayuntamiento de Chihuahua, en un municipio que es la capital del estado de Chihuahua, y en Morelos lo llevaron al Congreso del Estado. En ambos casos lo que están buscando es hacer una modificación a la ley de participación, y parece que va bastante bien. En Chihuahua ya habían hecho este reglamento del Estado. En Morelos están cabildeando todavía con la presidenta de la Comisión de Participación del Congreso. Ella está muy abierta a la propuesta, es solamente de subirla al Pleno y ver qué pasa. Entonces le estamos dando todavía seguimiento a estos procesos. También hicimos aquí una plataforma. 2 minutitos. Gracias. Aquí también hicimos una plataforma. Pueden ver del lado derecho las fichas que hacíamos de comunicación de cada nodo, qué estaba haciendo, dónde se lo estaba haciendo, qué organizaciones estaban. Y de la parte derecha, la plataforma, tanto la carátula como indicadores. Pusimos indicadores en cada uno de los nodos para que la gente pudiera ver cuáles eran las actividades estratégicas que realizaban, mejorando sus mecanismos y cuál era el avance que tenía cada uno. Además de que se puede descargar ahí mismo la ficha de qué plantearon en su plan local de acción. Abajo tenemos el evento de cierre que realizamos en Relaciones Exteriores, gracias a Lorena y a la GIZ, y arriba unas capturas de pantallas de las reuniones, capacitaciones que tuvimos con todas estas organizaciones, donde también estaban nuestros compañeros de San Luis Potosí. Por último, ¿qué nos deja estas dos experiencias? Primero que nada, es importante resaltar en el esquema o en la idea general sobre monitoreo, Contraloría Social hacia acciones de gobierno local. Las plataformas, hay plataformas que son generadas al por mayor y son abandonadas. En este caso, lo que nos interesa son plataformas que permitan monitorear y transparentar acciones de gobierno. Ya hay plataformas públicas donde se genera mucha información que se transparenta, pero no son amenas para la población. Es importante generar desde sociedad civil ejercicios que sí le permitan a la ciudadanía entender de qué se trata los temas que estamos tratando. Lenguaje simple, muy visual. Lo que intentamos hacer con estos indicadores, como un tipo semáforo, que se puedan referenciar los proyectos, eso le genera mayor interés a la ciudadanía, ¿no? Formación ciudadana y de gobierno con herramientas de monitoreo. No podemos asumir que sociedad civil y gobierno hablan el mismo lenguaje o entienden lo mismo o saben trabajar en materia de gobierno local. Hay que tratar de generar un piso firme en materia de formación. Generar repositorios con información de materiales de apoyo. Esta capacitación, pues no se trata como de estar dando capacitación por capacitación todo el tiempo, sino de generar materiales de apoyo que puedan ser consultables por cualquier persona en cualquier momento. En las páginas de internet tenemos las cápsulas, los manuales que realizamos, los diagnósticos que realizamos, los análisis de cada municipio, etcétera, ¿no? El uso de información pública y el papel del órgano garante. En este caso es súper importante en cada momento, o a nosotros nos parece, recalcar que toda la información que usamos es pública, no la estamos sacando de ningún lado, sino del gobierno. Es la información que el gobierno está dando la que nosotros analizamos y transparentamos de una manera más amplia. Y es importante generar vinculación con el mismo gobierno. Hay veces que no va a ser tan fácil, va a ser más como de golpe y luego como suavizar la situación. A veces pasa, pero sí es importante cuando encontramos un gobierno local tratar de
colaborar de la manera más amable posible. En nuestro caso, por ejemplo, en Quintana Roo, ha habido mucha apertura, al menos en algunos temas, sobre todo con el órgano garante, que es el IDEIPRO. La Contraloría Social también ha sido muy abierta en otros proyectos que hemos realizado sobre seguimiento de acciones de gobierno, y el Comité de Participación Ciudadana, que son, que tal vez no tiene la capacidad de generar recomendaciones vinculantes, pero sí por lo menos tienen la posibilidad de visibilizar recomendaciones que se puedan hacer desde sociedad civil. Y por último, la alineación con agendas internacionales. Esto tanto para donantes como en términos de comunicación, y hasta en la lógica de una acción conjunta desde lo local hacia lo global. Hay agendas que ya están ahí, que podemos retomar, los ODS es la más famosa, y el Acuerdo de Escazú, que nos parece que es algo importantísimo, en tanto que hay muchos países en Latinoamérica firmantes y negociantes, y que los foros sobre el Acuerdo de Escazú sobre todo están tendiendo desde hace un par de años, desde que se está implementando, a hablar sobre los retos o los problemas que implica o lo difícil que es, pero no necesariamente se está hablando sobre qué estamos haciendo para lograr el Acuerdo de Escazú, qué proyectos se están implementando, y eso nos parece importante. Hay acciones que podemos hacer desde ya en el marco de Escazú para garantizar transparencia, medio ambiente, derecho al acceso a la información, participación, etcétera. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier cosa, pues quedamos atentos ahorita a preguntas y demás. Muchas gracias, Alfredo. Y con esto cerramos la ronda de cada una de las personas que nos acompañó hoy en este panel. Agradecerles, y ahora lo que continúa es una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutitos para que se pueda llevar a cabo esta ronda antes de finalizar el evento. Entonces, ya sea que levanten la mano o por el chat pueden hacernos llegar sus dudas, ya sea para el panel en general o cada una de las personas que participó en él en específico. A ver, damos 5 minutos por si alguien tiene alguna duda que quiera externar en este momento, y si no, también ya estaríamos cediéndole la palabra a cada una de las personas participantes para que puedan dar algunas palabras de despedida. Sí, adelante, Alfredo. Sí, yo solamente quería, como aprovechando este tiempo de preguntas, saber si Lorena nos podría hablar un poquito más sobre la visión desde una agencia de cooperación internacional en el entorno local. O sea, muchas veces, al menos desde la aproximación de BIOS anterior a estas experiencias y por contacto con otras organizaciones, pues pensábamos que se priorizaba las grandes acciones a nivel nacional, estas alianzas súper grandes, como resultados súper visibles. Sin embargo, pues también nos dimos cuenta que hay como un enfoque un poquito más tendiente hacia lo local, a rescatar acciones puntuales que estén generando resultados que tal vez no puedan ser de gran resultado a nivel nacional, pero que sí estén cambiando el entorno, un entorno puntual, ¿no? Entonces, eso, no sé si Lorena nos podría dar la visión desde la Agencia de Cooperación Alemana en esta materia. De acuerdo, entonces tenemos 3 minutitos para que podamos hablar sobre eso, y posteriormente ceder la palabra también a Evangelina y Reinaldo para que puedan dar algunas palabras de despedida. Adelante, Lorena. Gracias. Pues compartir un poco de la visión. Efectivamente, yo creo que todavía a nivel nacional es importante porque el impacto es mayor, ¿no? Siempre es como más sexy, llamativo, ese impacto grande, con instituciones de administración pública federal y con organizaciones a nivel nacional. Pero desde 2015, de hecho, desde que se aprobaron dentro de la GIZ varios proyectos de gobernanza, GIZ empezó a mirar hacia lo local como un nicho que se estaba desperdiciando, y sobre todo por la cooperación internacional, ¿no? Muchos de los proyectos que se apoyaban era con organizaciones que trabajaban en Ciudad de México, y los estados siempre quedaban como un poco a la deriva, ¿no? Eso hizo, y también adoptar un poco los principios de la Agenda 2030 era importante para la GIZ, ¿no? No solamente como de palabra decir son importantes y esto es muy bueno hacerlo y demás, sino cómo realmente vivirlos al interior de las políticas de la misma GIZ y de los proyectos que se implementan. Entonces, en el sentido de no dejar a nadie atrás realmente,
pues teníamos que mirar hacia lo local y teníamos que entender que a veces el seguimiento, la Contraloría Social, por ejemplo, en lo local es mucho más rica, tiene un impacto mucho más directo porque está con la ciudadanía y la ciudadanía, la sociedad civil también es quienes están directamente todo el día viviendo los estragos de cuando no se toman buenas decisiones y cuando las políticas públicas no funcionan óptimamente, pero también están ahí cuando se tienen que hacer soluciones rápidas, duraderas y en conjunto, ¿no? Y lo veíamos mucho en el proyecto que teníamos con ustedes, como la vinculación y el trabajo colaborativo entre sociedad civil y los gobiernos locales. No puedo decir que es más fácil, pero creo que se generaba con mayor apertura, con mayor, incluso podría decir con mayor sostenibilidad, porque es ver resultados más rápido, ¿no? Entonces, desde la visión que tiene GIZ de generación de capacidades, de fortalecer capacidades dentro de la administración pública, pero también la sociedad civil, era fundamental voltear a ver a lo local. Y no solamente en el proyecto en el que yo estuve trabajando, que intentaba fortalecer la incidencia de sociedad civil, sino también en otros proyectos como el Fondo Conjunto. Se desarrollaron varios proyectos a nivel local en temas de derechos humanos, de Contraloría Social. Entonces, creo que fue un aprendizaje también para la GIZ como agencia de cooperación. Como les decía al inicio, es bien difícil para una agencia tan grande llegar a lo local, trabajar con impactos a mediano y largo plazo, pero generó mucho aprendizaje y creo que eso implica seguir teniendo este tipo de proyectos. Y ahora que mencionas justo, Alfredo, el acuerdo de Escazú, por ejemplo, es una oportunidad valiosísima que detecta la GIZ para que la sociedad civil tenga de nuevo un espacio de participación desde lo local también. Entonces, pues bueno, espero que haya respondido un poco la pregunta. De acuerdo, muchas gracias Lorena. También aquí por el chat nos dan las gracias por compartir esas experiencias que sin duda presentan avances y una serie de luces para las iniciativas de este tipo y en distintos niveles que buscan impulsar en Perú, que es el país de donde nos acompaña la compañera y donde están atravesando una situación complicada en materia de lo político institucional que no hace sino debilitar ahorita la situación en cuestión de Contraloría Social y participación social. Entonces, esperamos que todas estas experiencias vertidas el día de hoy les sirvan para conocer algunas rutas transitables que ya se están haciendo y que son cada vez más y que esperamos que cada vez también sean más personas tanto en México como en otros países de América Latina que se vayan sumando a estos esfuerzos. Sin otra pregunta o duda por el momento en el chat ni en el foro, me gustaría darle la palabra a Evangelina y a Reinaldo un minutito para que puedan dar unas palabras de cierre y con eso estaríamos culminando. Pues, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Okay. Pues mire, yo ahora sí que con toda esta plática, estos temas que estamos tocando, me queda claro o saco como una conclusión, es de que en la medida de que la sociedad se encuentre dotada en un 100% de los mecanismos de participación ciudadana, es que vamos a lograr erradicar la corrupción y las malas prácticas. Si la gente no tiene estos conocimientos, no sabe de los derechos que tenemos o que tienen como ciudadanos, como sociedad, ahora sí que no tienen las herramientas, pues no tienen las herramientas para evitar actos de corrupción. Así es de que necesitamos echarle ganas para poder ser la sociedad que merecemos. Y yo les agradezco mucho su invitación a este panel y
Muchas gracias. Saludos a Muchas gracias a todos. ti, Evangelina. Fue un placer tenerte con nosotras y nosotros en este panel. Adelante, Reinaldo. Sí, bueno, yo quisiera primero pues extenderles una felicitación a ustedes, BIOS, la GIZ y quien está colaborando en este esfuerzo, porque ayuda a visibilizar lo que estamos haciendo, porque esto no es noticia, o sea, no salen los medios, ni se habla, ni se cacarea. Entonces yo creo que este es un esfuerzo, este es un botón de muestra que como sociedad podemos ir resolviendo, contribuyendo a resolver estas situaciones que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, yo les agradezco, los felicito y también agradecer, aunque no, quizás por ahí nos escuchen en algún momento, a las instituciones que nos han apoyado desde la Contraloría aquí en San Luis, el TEC de Monterrey, otras organizaciones civiles aquí en San Luis como EDUCIAC, que es Educación para la Ciudadanía. Otra organización importante que ha apoyado es la Unión Europea, ha estado muy fuerte también apoyándonos en esto. Fomento Social Banamex, Nacional Monte, bueno, una serie de instituciones que estamos trabajando en conjunto y yo creo que en la medida que lo visibilicemos vamos a tener mejores resultados y éxito. Y felicidades, gracias. Muchas gracias. Alfredo, ¿gustas dar unas palabras de despedida de un minutito? Y solamente agradecer otra vez a todas por su tiempo, a quienes nos acompañaron explicando un poquito de su experiencia en estos temas. Y más o menos en la línea de quien participaba en el chat, creo que lo importante es, uno, tratar de encontrar un mínimo de solvencia técnica para hablar de ciertos temas, como por ejemplo, vamos a hablar con gobierno, ¿qué le vamos a proponer? Tenemos que proponerle algo que sea técnicamente viable en los momentos adecuados para la lógica de cómo trabaja el gobierno, que tenga suficiencia presupuestal si es que estamos planteando eso, porque lo primero que nos van a decir o lo que siempre nos dicen es que no hay dinero. O sea, sabemos que estrictamente la respuesta es no hay dinero, pero también sabemos que sí hay dinero. El problema es decirle de dónde, porque eso puede aminorar el tiempo, las negociaciones y demás, ¿no? Entonces, primero eso, pensar que desde sociedad civil tenemos que comprometernos a capacitarnos constantemente, a estar ahí. Y del otro lado, pues a la hora de presentarte con gobierno, también entender que va a haber veces en que se tenga que negociar, estirar, aflojar. Eso solamente con el tiempo creo que se logra esa experiencia. Y tampoco tenerle miedo a la confrontación. Cuando sea necesario pararse ante un gobierno y decir, sabes qué, esto no está bien, esto no se hace, esto no estás como respondiendo a las obligaciones a las que debes de responder, pues también mencionarlo, ¿no? Eso tal vez es el tema más delicado y en México sabemos en muchos temas lo delicado que puede llegar a ser, como seguridad, medio ambiente, etcétera, pero bueno, es parte del trabajo de sociedad civil. Y bueno, muchísimas gracias. De cualquier cosa, duda que tengan de los proyectos y demás, creo que está por demás decir que cualquiera de nosotras y de nosotros estamos abiertos a platicar o a mandarles información, lo que sea. Muchas gracias, Alfredo. Y ya por último, Lorena, tú nos has compartido tu experiencia ampliamente, pero igual si gustas dar unas palabras de cierre. Pues muchas gracias a quienes participaron. También yo agradezco mucho haber tenido el placer de conocer a Evangelina, Reinaldo, pero también a todas las demás organizaciones y funcionarios y funcionarias que participaron en el proyecto con BIOS. Felicitar a todo el equipo de BIOS porque creo que también durante todo el proyecto tuvimos varias discusiones en donde platicábamos cómo hacer este proyecto, cómo hacerlo más que potenciara realmente las experiencias locales, que se visibilizaran, que realmente las personas que participaran se sintieran fortalecidas. Entonces, pues bueno, yo agradecer mucho y me voy con mucho aprendizaje y además, ojalá que las personas que están en la sala hoy visiten las páginas, visiten los enlaces que les compartan y que bueno, se acerquen también para preguntar, porque el tema de evaluación y monitoreo creo que le tememos, pensamos que es algo súper especializado y que solo algunos pueden hacer, pero no, es simplemente poner el ojo en donde se tiene que poner. Entonces, pues felicidades a todas las que están también participando en algún mecanismo de participación que, como decía Alfredo, no es fácil, no solo en México, sino en otros países. Entonces, pues un abrazo y que sigan estando en más eventos de la semana. Muchas gracias a nuestros panelistas
que pudieron compartirnos el día de hoy sus experiencias. Además, también cabe agradecer al Centro de Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe por seguir impulsando cada año esta semana donde en diversos foros, diversas instituciones y diversos países estamos intercambiando experiencias para poder así cada vez saber más acerca de la evaluación y nutrirnos de todas estas experiencias que están haciendo a lo largo del país, y no solo del país, sino de muchos otros países. Y ya nada más por último queda agradecer a todas las personas asistentes y pedirles que por favor quien pueda abrir su cámara, quien esté en posibilidad de abrir su cámara, la abra un minutito nada más para tomar una foto del evento y ya con eso estaríamos cerrando. Entonces, todas las personas que nos puedan hacer el favor de abrir su cámara, un minutito nada más para tomar la foto del evento, se los vamos a agradecer mucho. Perfecto, igual es bueno conocer las caras de todas aquellas personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Y a ver, ahí va la fotito. Perfecto, pues ya quedó. Muchísimas gracias. Esperamos que este foro haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en los años que se vienen. Muchas gracias y sigamos apostando por la participación ciudadana. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias.